Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un juego muy especial para tabletop, pero que también podéis encontrar en tablero. De hecho, voy a salir un momento de tabletop y os voy a enseñar. Voy a asegurarme que estoy grabando. Sí, vamos a ir un momento a la página de GMT. Supongo que muchos que jugáis al tabletop conocéis esta casa de juegos. GMT Games es una de las casas más conocidas. Son, bueno, muchos de los módulos que vais a poder encontrar en tabletop se producen aquí. Por ejemplo, el Labyrinth lo tenéis aquí, el No Retreat. Por ejemplo, tenéis el Twilight Struggle, que por cierto están haciendo un envío, un reprint. Así que si hay alguien que está interesado en conseguirlo, que sepáis que en teoría empezaban a repartirse el 30 de noviembre. O sea que me imagino que para diciembre estarán en muchas tiendas españolas. Es un juego muy vendido, ya lo sabéis, uno de los juegos más vendidos. Además, el éxito que ha tenido el juego de PC recientemente ha relanzado un poco a este juego. Entonces, pues bueno, hay relanzamientos adicionales de algunos juegos bastante interesantes, pero yo os venía a hablar de un juego muy especial. Este vídeo va dedicado a Fields of Fire, es una especie de introducción a este juego. Y mi intención es hacer varios gameplays. La verdad es que estoy muy metido en estudio de las reglas. Llevo un mes aproximadamente pues contactando con varias personas que conocen bien el juego. Ya hablaré de ello. Y bueno, aprendiendo las reglas, imprimiendo documentación. Antes, cuando estoy en el metro, antes de ir a dormir, etcétera, no hago más que leer las reglas, repasar, coger cositas, ir cogiendo detalles del juego. Y bueno, aquí está, Fields of Fire. Perdón, que tengo el ratón un poco esta página web a la hora de subir y bajar. Este es el juego Fields of Fire segunda edición. Está fuera, está ahora mismo sin ningún tipo de stock. Y si conocéis el sistema P500, P500 quiere decir que hasta que no se hacen unas 500 pre-orders aproximadamente del juego, la casa GMT no vuelve a lanzar una reimpresión. Entonces lo que hacen es estudiar de nuevo por posibles fe de ratas, corregir cartas, corregir los manuales, etcétera, y hacer un relanzamiento. Entonces, como podéis comprobar, Fields of Fire es uno de los juegos más solicitados. Es decir, si comparáis con los juegos que tenéis por aquí, veréis que hay muchos juegos con pre-orders. Por ejemplo, la serie Coin, que se ha vendido muy bien, y normalmente estos juegos tienen bastantes pre-orders. Pero podéis comprobar que Fields of Fire no es un Coin y en cambio tiene muchas pre-orders, prácticamente es de los que más. Luego, además, su segundo volumen, un juego que todavía no ha salido y que también está previsto que lo haga en breve, también está ya sobre las 1079 pre-orders. Normalmente, a partir de las 500 se considera que se están cubriendo gastos de reimpresión. Realmente los desarrolladores de GMT, bueno, los propietarios de GMT confiesan que hasta que no se llega bien a las 700, 750 impresiones, realmente no se consigue la tasa de retorno de la inversión, ¿no? Lo que se dice de que la inversión se pueda ver cubierta. Bueno, Fields of Fire es un juego muy especial. Yo os aviso porque si estáis interesados a la hora de hacer el pre-order, por ejemplo, aquí lo veis, cuesta $75 más envío, en cambio, hacer la pre-order os ahorráis bastante. Así que, bueno, pensar que cuando salga el juego, pues es un juego muy solicitado, muy deseado, así que me imagino que se va a agotar pronto, tanto si llega aquí a España en tiendas como si lo compráis directamente en GMT. Bueno, ¿qué es Fields of Fire? ¿Por qué quiero hablar y dedicar este juego? Me quiero dedicar a él en este vídeo. Bueno, básicamente porque es un juego muy especial, es táctico por turnos, tiene varios tipos de ambientación, es decir, tiene una ambientación de la Segunda Guerra Mundial, tiene ambientación de Corea, todo en uno, y también de Vietnam, todo en uno. Eso hace que sea un juego muy atrayente desde ese punto de vista. Los que os guste el Vietnam vais a disfrutar, los que os guste tocar algo como Corea, que es bastante poco habitual, pues también lo vais a tener. Y si os gusta la Segunda Guerra Mundial, que me imagino que la mayoría sí, pues lo vais a tener. Entonces existen varios Fields of Fire para tabletop, pero los que yo os aconsejo, que son el Corea, Normandy y veis que tengo dos de Normandía. Este es porque está criptado. Luego tenéis el de Vietnam. El de Vietnam, el encriptado y el de Corea están hechos por César. César es un español muy aficionado a este tipo de juegos, muy aficionado al Fields of Fire y junto con, bueno, digamos, con ayuda de Lolopedo, que es un conocido de punta de lanza, pues, bueno,
han conseguido, digamos, crear bueno, el desarrollo de estos módulos ha sido de César, pero Lolopedo ha echado un cable en reglamentación y demás a César, ya que Lolopedo parece que conoce bastante bien el juego. Entonces, pues bueno, voy a echar un vistazo a la acreditación de Normandía y os voy a enseñar por qué este juego es tan especial. Yo curiosamente cuando grabé el primer vídeo sobre Tabletop recibí un correo electrónico de César que me aconsejaba que, bueno, que jugara a este, que es su módulo, porque los otros había encontrado algunos fallos o había encontrado algunas cosillas que no acaban de funcionar bien. Y lo cierto es que César lo ha hecho muy bien porque esto, por ejemplo, ¿veis esto de aquí? Si hacéis setup, clicáis aquí, el propio juego automáticamente os despliega el mapa siguiendo las condiciones que en el manual especifica sobre cómo debe desplegarse el mapa en la misión 1. Si queréis desplegar en la misión 2, igual, hacéis el setup y automáticamente os sale desplegado todo lo necesario para jugar ese escenario. Entonces esto es automático, lo cual está muy bien. Eh, Hay 7 misiones, que es la campaña americana. Y bueno, la verdad es que César se lo ha currado muchísimo. Ya os digo, él ha sido el creador del módulo de Normandía, de Corea y de Vietnam. Y bueno, ya os digo, me envió un email diciendo que eso, que jugara a este escenario, me recomendó sus módulos. Y además para recordarme que habíamos jugado juntos al Dominions 4 hacía unos años. Al final todos nos acabamos conociendo, somos como una pequeña comunidad muy bien avenida, todos los que jugamos a este tipo de juegos al final nos acabamos conociendo por un lado o por otro. Así que bueno, fue una sorpresa y bueno, el hecho por ejemplo de que Lolopedo conozca muy bien también este juego, pues bueno, siento como es un aficionado de la Segunda Guerra Mundial y como es un habitual de punta de lanza, pues bueno, al final todos somos, ya os digo, nos acabamos encontrando en todas partes. Vale, me he enrollado mucho explicando aquí mis batallitas. Lo que os quería comentar sobre Fields of Fire es que yo cuando empecé a ver cómo era el juego, o cuando uno tiene la primera sensación, claro, cuando ve cartas se piensa que es un juego tipo pues, Warfighter, ¿no? Te vas a encontrar con un tipo Warfighter, con bonificadores, en el que tienes que tener un mazo y juegas contra otro jugador. Entonces, bueno, la sorpresa fue en mayúscula cuando vi que no era así. Eso significa que no es un juego de mazo, no es un deck building, no es un juego de cartas. No es un juego de cartas. Vienen muchas cartas, pero no es un juego de cartas. Es un juego de táctica, por turnos, en solitario, exclusivamente en solitario. Y si alguien pregunta, pero realmente la experiencia es increíble. No vais a tener nada parecido en single player para un único jugador en solitario como este juego. Esto es el Combat Mission de los juegos de tablero, casi podría decir. Sí que es cierto que hay muchos juegos tipos Local Load, tenéis muchos juegos en PC, muchos juegos en tablero, que son tácticos por turnos, pero este juego es muy especial. El nivel de simulación al que se llega es muy parecido a un Combat Mission, incluso llega a niveles todavía más detallados que el propio Combat Mission. Y no hablo del Combat Mission antiguo, sino del nuevo. A ver si lo consigo explicar y haceroslo ver, nada, en este vídeo que no pretendo que sea muy largo. Vamos allá, como os decía, no es un juego de cartas. Las cartas, estas cartas que veis aquí, son de terreno. Esto es el mapa, estos son los hexágonos del terreno. Estas cartas de aquí, que es el mazo de acción, sirven para sustituir todas las acciones que habitualmente se utilizan con dados. En un juego de tablero sabéis que si no os encontráis con dados es que algo pasa. En este juego no vais a encontrar ni un dado. No hay dados, todos son fichas. Entonces, lo único que sustituye, el único dado que hay, si es que se puede decir así, es este dado de aquí. Pero esto ya os explicaré por qué. Bueno, de hecho, no os puedo ni explicar el por qué. No tiene sentido. Estaba pensando una cosa ahora, pero no. Esto supongo que es como, bueno, para darle un toque. Pero sinceramente, los dados no se utilizan. No se utilizan. Vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a imaginar que vamos a jugar la primera misión de la campaña. Por cierto, que las campañas son dinámicas. Es decir, cuando compráis el juego, si compráis el juego físico, os animáis en el futuro a hacerlo. Y este juego, si jugáis en tabletop, os va a animar a comprar el juego en físico. Os viene una caja con 3 mazos. Mazo de acción de Normandía, bueno, perdón, mazo de terreno de Normandía, mazo de acción mazo de terreno de Corea y mazo de terreno de Vietnam.
Entonces hay tres mazos diferentes porque, claro, el terreno que hay en Corea no es el mismo que en Normandía ni en Vietnam. Os vais a encontrar pues tres mazos diferentes. Luego tenéis un mazo de acción que es un único mazo para los tres tipos de escenarios, ¿eh? Entonces, dentro de cada escenario, Corea, Normandía y Vietnam, tenéis una campaña que es dinámica, es decir, puedes jugar escenarios sueltos, incluso pues os podéis inventar un propio escenario, podéis coger y haceros vosotros mismos un escenario, diseñaros un escenario como en un Combat Mission, por ejemplo, ¿no? Como si tuvierais un editor, cogéis una hojita, os hacéis unos apuntes y os hacéis una misión. Lo podéis hacer y si queréis jugar la campaña, lo bueno de la campaña es que es una dificultad cada vez gradual, cada vez mayor, y a medida que avanzamos, nuestros hombres van consiguiendo experiencia, con lo cual te vas encariñando con tus unidades y vas tomando ciertas responsabilidades. Deseas realmente, a medida que avanzas a misión, deseas realmente que tus tropas vayan cogiendo experiencia, lo cual crea un vínculo muy estrecho entre el jugador y el juego. Entonces, como os digo, si creáis aquí el setup, automáticamente el juego os despliega el mapa. Esto es el tablero. Podéis imaginar que son hexágonos y que esto es el mapa del tablero. Este primer escenario es pequeño. Normalmente en el briefing que viene el manual del juego, si os imprimís los PDFs o tenéis el juego, veréis que hay como un librito de misiones y en el librito de misiones te dice, tienes que crear un mapa con, por ejemplo, aquí serían 4 líneas y 4 columnas, 4 por 4. O bueno, esta última línea a veces no se considera, es una línea que hay que colocar casi siempre. Esta, digamos, es la línea de la fase de setup, esta es la zona de despliegue de nuestras tropas, lo que sería en el Combat Mission la zona donde podemos desplegar antes de empezar la misión. Entonces, lo único que hay que hacer es voltear las cartas por la parte, por el dorso y desplegar aquí nuestras fichas. Entonces, estas cartas permiten bueno, pues recrear el terreno y la LOS, la línea de visión, viene reflejada por los bordes de las cartas. Por ejemplo, esta carta veis que está transparente por aquí. Eso quiere decir que la LOS puede fluir, puede atravesar. Es decir, si alguien dispara desde aquí, desde el bocage, por ejemplo, y desde este seto, puede atravesar esta carta, porque podéis comprobar que es un lugar despejado. Es como una vaguada, por decirlo así. Y entonces, pues bueno, una vaguada no, es un campo abierto, perdón. Entonces, la línea de los atraviesa. Aquí pasaría diferente. Aquí, si yo disparo, por ejemplo, desde aquí a esta carta, o quiero disparar de esta carta de la izquierda a esta carta de aquí, realmente no lo podría hacer. En teoría, la línea de 2 atraviesa esta franja de aquí, ¿lo veis? Que es esto de color verde. Esto es un poco una LOS sólida. Es decir, aunque aquí sí que podría atravesar, veis que hay borde blanco y borde blanco. Si aquí hubiera borde blanco, la LOS atravesaría estas cartas y llegaría hasta aquí, porque aquí también hay borde blanco. El problema es que aquí es un borde sólido, así que el disparo de aquí solo llegaría aquí, atravesaría el seto, pero ya no podría atravesar las cartas hasta llegar hasta aquí. O sea que las cartas determinan un poco la línea de visión y demás. Se tiene en cuenta los disparos en diagonal. Cuando se dispara en diagonal hay que tener en cuenta el borde. Si es así, es sólido. Si es así, por ejemplo, ¿veis? Por ejemplo, aquí podríamos disparar en diagonal hacia aquí. En fin, que hay que tener en cuenta los bordes. O sea que de alguna forma los mapas, las cartas determinan la línea de visión. Es un poco el terreno, el mapa de juego, el terreno. Y por tanto lo tenéis que interpretar así. Es decir, las cartas no tienen ningún papel más que mostrar el terreno. Punto y final. Luego el mazo de acción sirve para sustituir las tiradas. Por tanto, esto no se utiliza hasta que realmente hay que hacer como una tirada, entre comillas. Es decir, cuando en vez de sacar un dado, cuando hay que decidir alguna cosa, se saca la carta y bueno, es una carta repleta de información, que ahora no explicaré, evidentemente, ya lo haremos en otro gameplay o en un gameplay propiamente dicho, pero esto sustituye completamente a todas las tiradas de dado. Vale, entonces, ¿de qué va exactamente? Bueno, el juego nos permite nos pone en la piel de un capitán de compañía o un jefe de compañía, somos el HQ de la compañía. Entonces, utilizando el término anglosajón, ese HQ de compañía viene junto con un primer sargento de compañía y luego con un oficial ejecutivo, un oficial de ayudante, por así decirlo. Luego está formado por 3 pelotones, 3 HQs de pelotón, y luego por 3 secciones. La primera sección o la primera escuadra del primer pelotón, la segunda escuadra del primer pelotón, tercera escuadra, es decir, cada pelotón tiene 3 escuadras. Entonces, pues bueno, esto sería la unidad core, digamos la compañía que realmente nosotros llevamos. Luego, adicionalmente, cada misión nos puede asignar armas de apoyo, es decir, nos puede asignar pues una ametralladora, nos puede asignar granadas rifle, morteros,
nos puede asignar un jeep o un observador de artillería, de morteros, etcétera, etcétera. A veces en algunas misiones tenemos por encima del jefe de compañía, del HQ de compañía, tenemos a un comandante de regimiento de brigada, a un comandante de batallón y a un jefe, un oficial ejecutivo de batallón. Tenemos pues, digamos, armas de apoyo, también podemos tener vehículos. Por ejemplo, aquí tenéis, pues bueno, aquí más armas de apoyo de todo tipo, cañones, milímetros, ingenieros, etcétera, tanques de todo tipo, M10, M5, Shermans, etcétera, camiones, jeeps, bueno, en fin, podemos tener, dependiendo de la misión, mucho apoyo. Pero básicamente la unidad core es prácticamente lo que veis aquí, excepto las armas de apoyo. Es decir, las tres secciones, los tres pelotones, el HQ, primer sargento, que está aquí, oficial ejecutivo, etcétera, etcétera. Vale, entonces lo que tenemos que hacer, normalmente, para que entendáis un poco cómo funciona, tenemos que escoger cómo repartirlos en la zona de setup en función de nuestros objetivos, de cómo está distribuido el mapa, y a partir de ahí tenemos que cumplir una misión. Por ejemplo, en la primera misión se nos dice que tenemos dos objetivos que capturar y el jugador es libre de colocar los dos objetivos en la última, bueno, lo que sería en la primera fila, en la primera hilera, que es, digamos, la última para nosotros, ya que desplegamos abajo, es desplegar este objetivo pues donde queramos. Podemos desplegar un objetivo aquí, por ejemplo, y otro objetivo aquí. Entonces nuestro objetivo es pues capturar esos objetivos de ahí y despejar el terreno, por ejemplo. Bueno, pues eso sería un poco el objetivo del juego. Entonces, básicamente, una vez desplegamos aquí nuestras unidades, tenemos que ir gastando órdenes. Tenemos unos niveles de iniciativa, unos niveles de órdenes, un número de órdenes que podemos dar y tenemos que ir ordenando a nuestras unidades que vayan avanzando. En ese momento vamos moviendo fichas hacia adelante o bueno, hacia donde queramos, y a partir de ahí se van produciendo contactos y situaciones que podemos encontrar pues en cualquier juego de tipo Combat Mission. Si jugáis un escenario que es una ofensiva, por ejemplo, ya sabéis que pues de pronto os encontráis con una ametralladora alemana, con un observador, con una escuadra enemiga, bueno, en fin, os podéis encontrar y os podéis imaginar. A veces no hay contacto, a veces sí, entonces se van produciendo refriegas. En esas refriegas se producen heridos, se producen muchas situaciones muy dramáticas y entonces, pues bueno, va a haber un flujo constante de ida y vuelta de hombres que vuelven a la retaguardia presas de la moral, presas de la caída de la moral, o en pánico, o en situaciones bueno, de mucho estrés, que están sometidas a un fuego muy intenso, e incluso de evacuación de heridos. Es decir, a medida que vais jugando, vais a encontrar, por ejemplo, esto, equipos de literas, soldados, vais a tener que crear pequeñas secciones con hombres que van a tener que coger heridos y transportarlos a la retaguardia para que puedan ser tratados. Esto, por ejemplo, en el Combat Mission es impensable. En el Combat Mission tenéis una extracción, veis a un monigote que está encima de otro, haciéndole ahí un boca a boca o curándole, haciéndole primeros auxilios, pero de pronto el que está herido o muerto desaparece y el soldado que le ha hecho la ayuda, pues lo que ha hecho es conseguir la munición o le cambia el arma, o consigue recuperar algún arma, alguna munición, pero poco más. Aquí no, aquí hay que realizar evacuaciones, además cuentan, las evacuaciones son importantes, hay que intentar no perder hombres, así que los heridos cuentan para la consideración de victoria a la hora de puntuar el grado de experiencia de la unidad de la compañía al finalizar la misión. Así que es importante. Imaginaos, por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam tenemos medevacs, ¿no? Los helicópteros de evacuación médica, y tenemos que evacuarlos vía helicóptero, por ejemplo. Bueno, pues entonces, como os digo, lo que tenéis que hacer es seleccionar todas las fichas y por pelotón, pues los vais colocando donde queráis, junto con el HQ y demás armas de apoyo que tengáis, vehículos, y bueno, a partir de ahí, en función de una serie de fases que vienen desplegadas aquí en esta hoja, pues vais avanzando y vais realizando la misión. Entonces, una de las cosas más divertidas es que en este juego se pretende que el jugador, digamos, el desarrollador del juego lo que pretende es que el jugador se sienta realmente como si fuera el comandante de la compañía y que tenga que tomar las mismas decisiones, que se enfrenta a los mismos problemas que se encontraría un comandante de compañía o un jefe de compañía en un escenario de combate. Entonces, es por eso que podéis encontrar que hay un montón de iconos de radio. Podéis encontrar el típico icono de radio que funcionaba dándole a la manivela y luego intentando enlazar con el frente gracias a la línea de telefónica, a la línea de teléfono. Entonces, hay que tender cable telefónico, es decir, a medida que avanzamos, pues dependiendo de lo lejos que esté el frente, quizás habrá que tender cable telefónico para intentar enlazar con el HQ de pelotón que está en la línea de vanguardia. Entonces hay que tender cable telefónico, un cable telefónico que puede recibir bombardeo y ser cortado.
Si queremos enlazar por teléfono, evidentemente al principio del escenario se nos da una serie de componentes. Nos dice el juego, oye, mira, te voy a dar, para este escenario te voy a dar 4 radios de este tipo, una radio táctica o 3 radios de tal cual. Te voy a dar una serie de equipamiento pirotécnico, bengalas y demás, y todo eso quiero que lo repartas. Te voy a dar también rifles de granada, un bazooka, etcétera. Quiero que lo repartas y como tú consideres. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es repartir pues teléfonos de artillería, etcétera. Este es el típico teléfono que se pone a la espalda como si fuera una mochila. Pues bueno, hay que repartir y entonces para poder contactar hay que tener visual con el objetivo y a veces pues eso, hay que tener cable telefónico para poder enlazar. Evidentemente, ¿qué pasa cuando no podemos enlazar? Pues que no podemos dar órdenes que son necesarias, con lo cual tenemos varios recursos. Si no funciona la radio, tenemos otra opción que es utilizar lo que se conoce como runners, corredores. Ya sabéis, a ver si veo la ficha de corredor y os la enseño. La ficha de corredor creo que tiene que estar por aquí. Me habré pasado y no la he visto. Pum, 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 pum. Corredores, ahora no la veo. Bueno, es una fichita, es raro. A ver si la veo, perdonad, ¿eh? Paralizado, runner. No la veo. Bueno, la ficha de runner quizás esté por aquí. No. ¿Dónde coño están? No la sé ver. Joder. Tía. Bueno, tenéis unas fichas de... Aquí está, joder, ya la voy a estar buscando, perdonar. Aquí tenéis unas cuantas fichas de runner. Estas fichas de runner son como corredores, son hombres, un hombre o un par de hombres, que son enviados por el HQ para que transmitan una orden a las unidades de vanguardia. Con lo cual, pues bien, podemos utilizar el teléfono, podemos utilizar los corredores y también tenemos otra opción finalmente que son los aparatos pirotécnicos, bengalas, etcétera. Al principio de cada escenario es posible que se nos den una serie de granadas de humo con diversos colores y entonces el jugador, esto es algo increíble, el jugador tiene que darle un significado a cada bengala o a cada tipo de color de humo. Es decir, por ejemplo, al principio del escenario podemos decir que el verde significa que cuando se utiliza el verde, significa que la unidad tiene que avanzar hacia el frente, tiene que realizar un asalto y avanzar una carta hacia adelante. Por ejemplo, asaltar o avanzar. Entonces, pues bueno, le podemos dar ese significado al verde. El rojo, por ejemplo, al revés, que se retire, pues para atrás. El púrpura puede ser que se desplace hacia la derecha, hacia la izquierda, o que mantenga la posición, y el amarillo igual. O sea, le podemos dar todo tipo de significado que queramos. Entonces, esto permite utilizar ese equipo pirotécnico para momentos en los cuales no podemos transmitir las órdenes a los HQ, porque están en una situación muy precaria, porque los corredores o la radio no funciona. Entonces, pues bueno, podemos utilizar equipo pirotécnico para lanzar ese humo y sabiendo qué tipo de orden le hemos asignado a ese humo en concreto, a ese color, la unidad automáticamente realizará esa acción. Así que esto es increíble, esto no lo había visto yo en ningún otro juego, no vais a encontrarlo en ningún otro tipo de juego. Además luego tenemos bengalas, artillería, iluminación de artillería, lanzada por paracaídas, ¿no? El típico bengala que cae con un paracaídas para que vaya más lento y permita más tiempo de visibilidad. En fin, te podéis hacer miles de cosas. Pensar, por ejemplo, que podéis hacer como en el Combat Mission, que cogéis una sección, tenéis una escuadra y la dividís en secciones. Por ejemplo, cogéis una escuadra y la divido en una sección de exploración o una sección de equipo de asalto o de tiro, o de disparo, o de fuego de apoyo. Bueno, pues aquí lo podéis hacer. Sencillamente cogéis, por ejemplo, ¿veis? Cogéis una escuadra y la dividís en un equipo de asalto, de fuego, entonces podéis utilizar, por ejemplo, el asalto para explorar o el equipo de fuego para cubrir. Luego tenéis ingenieros que tienen unas habilidades especiales. En fin, o sea, podéis dividir, podéis utilizar el equipo pirotécnico, podéis utilizar armas de apoyo, teléfonos, cable telefónico. Tenéis que utilizar camilleros para mover hacia atrás y hacia adelante a las bajas. O sea, es increíble este juego, increíble en ese nivel de detalle. Aquí podemos ver las fichas alemanas, lo mismo, pueden dividirse. Siempre nos enfrentamos contra alemanes, en este caso, o contra japoneses o contra norcoreanos o chinos en Corea y contra Vietcong o ejército del norte de Vietnam del Norte en Vietnam, en el escenario de Vietnam.
Aquí, por ejemplo, veis pues tipo de armamento que podéis encontrar, 88, MG42, morteros de 81 alemanes, etcétera. Luego pensar que hay un montón de cartas en donde podéis conseguir pues fichas de edificios que dan mayor protección, iglesias. Luego tenéis fases lunares, niebla, lluvia, etcétera, que evidentemente, por ejemplo aquí, Daylight, en este escenario, si no recuerdo mal, se empieza con luz. Este más cero significa que no hay ningún tipo de bonificación ni de penalización al combate por el tiempo atmosférico. En fin, que hay muchos detalles, fases lunares, cobertura, o sea, podéis encontrar búnkeres, trincheras, de todo tipo. Además, los búnkeres ya podéis comprobar, búnkeres de madera o bien búnkeres ya con hechos ya un poco más resistentes. Pues podéis encontrar con pozos de tirador, en fin, una locura. Eh, el juego contempla todo tipo de situaciones, expuesto porque se ha movido, clavado al terreno, fuego de armas cortas, de armas automáticas, hay fuego amigo. Las granadas, por ejemplo, si fallan pueden provocar fuego amigo. Luego tenemos minas, en fin. Mm, Podéis encontrar de todo. Lo de las literas es increíble. Es decir, podéis enviar secciones de alguna unidad para, pues con literas para intentar evacuar a posibles heridos, etcétera, etcétera. Luego tenéis que pensar que hay algunos escenarios donde el mapa es de un tamaño concreto y de pronto se amplía por alguno de los lados. Es posible. O sea que siempre que juguéis, intentar dejar un poco de espacio en los lados porque el mapa se puede ampliar un poco a veces dependiendo de la misión y de las situaciones que se van produciendo. Entonces aquí, por ejemplo, en este Command Display, lo que vamos haciendo es, en función de una serie de datos, de cartas, en función de lo que salga aquí en los Action Deck, sabemos que cada HQ tiene un nivel de órdenes que puede entregar. Entonces ese nivel de órdenes, por ejemplo, yo que sé, tenemos eh, resulta que el HQ de la compañía tiene tiene 4 órdenes para ese turno. Pues bueno, a medida que los va gastando, los va bajando. Si los quiere guardar, los guarda y al final acaba con la activación completada para ese turno. Entonces es muy importante cómo se utiliza en este juego, las órdenes y sobre todo muy importante, se prima mucho la táctica. Parece que no, porque alguien diría, hombre, es jugar en cartas así, yo no me veo haciendo mucha táctica. Pues os vais a encontrar con muchísima táctica, os vais a encontrar con decisiones como, bueno, ¿qué hago? Divido una sección, la avanzo, hago una exploración, la envío todo a saco, el HQ lo muevo también hacia adelante para que pueda dar órdenes en los turnos siguientes, o lo tiro para atrás y tiro cable telefónico, o intento primero explorar algunas cartas antes de avanzar, flanqueo por izquierda, flanqueo por la derecha. Ya os digo, ahora sí visto, quizás os puede parecer extraño, pero una vez os ponéis, os vais a encontrar tomando decisiones que ya no solo son tácticas, sino de cómo salir de algunos pollos en los que os metéis. Os encontráis con tropas atrapadas, no sabéis si enviar literas, si evacuarlo, si llamar a un observador de artillería, tenéis pocas órdenes, a lo mejor tenéis un montón de acciones que queréis hacer, tenéis pocas órdenes y tenéis que decidir cómo hacerlas. Bueno, es un juego, ya os digo, muy chulo. Hay que vivirlo, hay que jugarlo para entender y ver todos los detalles, pero ya os digo, es impresionante. Es impresionante y bueno, vale muchísimo la pena. Os voy a enseñar el de Corea, que también está acreditado por César. Ya os digo, entre César y Lolopedo, bueno, entre ellos dos, César y Lolopedo también han estado muy en contacto entre ellos para resolver dudas y demás, porque es un juego muy difícil. El manual de este juego en la primera edición y la segunda edición no están muy bien y el juego ya de por sí tiene un reglamento un poco, o sea, ya de por sí el juego es con una curva de aprendizaje un poco elevada, que además se ve acentuado por el hecho de que el manual está muy mal explicado. Entonces, pues bueno, se está esperando mucho esta tercera impresión. Al principio del vídeo os he enseñado la página de GMT, se está esperando mucho esa reimpresión porque en teoría se va a cuidar más el manual, se va a intentar reducir la dificultad de ese manual que está mal explicado, desordenado, donde hay muchas cosas que no quedan bien explicadas. A ver si con eso pues los jugadores tenemos una herramienta más fácil para poder jugar sin mayores problemas. Pero bueno, como mi idea es jugar y supongo que César y Lopedo estarán aquí en los vídeos del gameplay echando un cable o resolviendo dudas o haciendo comentarios, pues seguro que las cosas pueden ir muy bien y a todos aquellos que quieran disfrutar de este juego pues lo van a poder hacer. Pues bueno, espero que prontito, no mucho, pueda empezar a subir vídeos y hablar un poco sobre el juego, empezar con el gameplay y enseñaros alguna misión. Esto es Corea, aquí encontramos ya
a chinos y norcoreanos, que además atacan en masa, hacen las oleadas humanas famosas, un montón de vehículos, aquí tenéis, y las mismas fichas que podíais encontrar parecidas a las que podíais encontrar en el escenario de Normandía. Pensar que esto ocurre en 1950, así que tampoco hace mucho que ha acabado la Segunda Guerra Mundial, con lo cual prácticamente el armamento es muy parecido, es el mismo. Vais a encontrar el mismo despliegue prácticamente de armamento. Quizás algunas armas nuevas, pero poquita cosa. Aquí podéis ver más vehículos, etcétera, etcétera. Vale, pues aquí Corea es lo mismo. Fijaros, para que veáis un poco cómo puede llegar de ser de grande los mapas, os voy a enseñar, por ejemplo, la última misión del escenario de Corea. Y fijaros qué grande es el mapa. Claro, visto así, cuando vas desplegando tus compañías con todo de apoyo, tanques, vais viendo un montón de combates. Aquí, por ejemplo, hay un combate, aquí hay otro combate, aquí hay otro combate, aquí hay un contraataque enemigo, aquí hay un asalto enemigo. Y claro, te encuentras con que tienes un campo enorme, tienes pocas órdenes, necesitas guardar algunas órdenes para acumularlas para turnos más jodidos, te vas a encontrar con camilleros volviendo hacia atrás con bajas, armas de apoyo que avanzan hacia adelante, observadores de artillería que despliegan una barrera de artillería para acabar con las oleadas enemigas, te vas a encontrar con vehículos dañados que vuelven o que van para arriba, para abajo, bengalas, eso sí, encima si tenemos niebla o lluvia o condiciones atmosféricas vais a encontrar un montón de bengalas para iluminar esas casillas. En fin, una verdadera locura. Ya os podéis imaginar este mapa, por ejemplo, visto así, pues ya empieza a asustar. Si lo veis desde la escala en lo que estoy... si intentáis haceros una idea de la escala de la que estoy hablando, a nivel de compañía, pues os podéis imaginar la locura que puede ser este juego. Sobre todo en escenarios, ya os digo, en tipos escenarios tan bestias como este. Luego tenemos Normandía, perdón, Vietnam. Y a ver, Fields of Fire, perdón, estoy un poco espeso. Aquí, Fields of Fire, Vietnam, también es de César. Y tenéis Vietnam, Vietnam, helicópteros, Vietcong. Aquí los tenéis. Soldados norvietnamitas. Y bueno, pues lo mismo de siempre, granadas, campos de minas, que no sé si os lo he dicho que también podéis encontraros. En fin, de todo, todo un poco muy parecido a lo mismo. Aquí os encontráis con un poco de armamento ya evidentemente un poco más moderno, pero bueno, el mortero de 60 milímetros sigue estando ahí, el mortero de 60 no falla. Aquí evidentemente tenéis de todo, Waze, helicópteros, cazabombarderos para lanzar napalm, etcétera. En fin, Chinooks, ¿no? Os vais a encontrar pues lo mismo que en otros sitios, equipos de asalto, ingenieros, todo tipo de blindados también. Y bueno, obstáculos, carros ardiendo, minas, Claymore, etcétera, etcétera. Vais a encontraros de todo. Entonces, para que os hagáis una idea, vamos a desplegar el primer mapa, el primer setup. Fijaros, por ejemplo, qué diferente es el setup. En vez de desplegar aquí abajo, o desplegar en uno de los lados, que no es habitual, normalmente se despliega abajo, en Vietnam pasa algo muy especial, y es que aquí vas a entrar no desde una zona de despliegue, sino vas a entrar por aire, con lo cual tienes que meterte a lo mejor en una carta que está por aquí. Tenéis que buscar una carta donde aparezca un helicóptero, ¿veis? Y esto es una buena zona de aterrizaje. Por ejemplo, aquí también es una buena zona de aterrizaje, esta no, porque hay bambú. Aquí también hay bambú, pero por ejemplo aquí hay hierba elefante, la típica hierba elefante de Vietnam. Pues esto podría ser una landing zone, esto podría ser una landing zone, etcétera. Entonces lo bueno es que despliegas ahí y de pronto te ves rodeado por Vietcongs que empiezan a atacarte por todas partes. Tienes que empezar a hacer evacuaciones médicas, el helicóptero tiene que llegar. En fin, es una auténtica locura. Si hacemos... A ver si puedo volver atrás. No sé por qué no me deja... Vamos a ver, os voy a enseñar un segundo para que veáis también más posibilidades. No siempre vais a desplegar así, como os acabo de decir, pero bueno, por ejemplo, si desplegáis en la 7, estáis en Camboya. Aquí, en cambio, sí que desplegáis desde aquí. Pero fijaros el mapa, qué grande es. Os vais a encontrar con ambientación muy de Vietnam. Fijaros que el deck, el mazo de cartas de Vietnam, está totalmente ambientado en ese terreno. En fin, muy chulo. La verdad es que vale muchísimo la pena.
es un juego muy espectacular, muy especial y que recrea muy bien todas las ambientaciones. Si os gusta Vietnam, pues jugáis Vietnam. Si os gusta Corea, Corea. Corea es bastante espectacular. La verdad es que la gente que ha jugado a Corea, por ejemplo César y el Lopedo y demás, lo dicen, que una vez juegas Corea, la verdad es que piensas que va a ser de los más flojitos o piensas que no tiene tanto glamour como Normandía y Vietnam, y luego lo echas de menos, ¿vale? Es bastante, se ve que engancha bastante Corea, o sea que, bueno, cualquier módulo es bueno para empezar, solo depende del tipo de ambientación que os guste. Yo empezaré seguramente por Normandía, porque la Segunda Guerra Mundial es la Segunda Guerra Mundial, y porque la mayoría de ejemplos y de ayudas y de más que vais a encontrar en Internet está vinculado a ese primer escenario de Normandía. Entonces, os va a venir bien mi gameplay junto con toda esa documentación de apoyo que hay para que le echéis un vistazo. Entonces pues, podéis comparar y tenéis más información y bueno, si os gusta mucho este juego, lo mejor que podéis hacer es apuntaros a la pre-order, esa que os he dicho, porque cuando salga se va a agotar enseguida. Eh, Finalmente, y ya para acabar, espero haberos transmitido un poco lo que es el juego en sí. A lo mejor he dicho alguna tontería, pero bueno, no os preocupéis que cuando hagamos el gameplay ya intentaré evidentemente hacer las cosas bien y no decir ninguna tontería ni cagarla con las reglas, aunque es un poco difícil. Si vais aquí, os he dicho que hay un segundo volumen que se va a lanzar. Este segundo volumen introduce misiones de la Peleliu. Por ejemplo, esto es Peleliu. Ya sabéis, Peleliu fue un desembarco. Entonces, las primeras líneas de cartas que vais a encontrar es una zona de desembarco, una especie de coral. Veis lanchas de desembarco y a partir de aquí tenéis que ir desembarcando, llegar a la playa, limpiar las dunas, finalmente llegar a la línea de árboles. Os vais a encontrar, bueno, lo que introduce, digamos, este sistema ya no solo es introduce el sistema del Pacífico, sino introduce nuevas mecánicas de desembarco, nuevas fichas de desembarco de vehículos. Podéis, por ejemplo, ver granadas de varios tipos, de fósforo. HC no estoy seguro qué es. Supongo que es alto, no estoy seguro. Pero veis que tenéis también granadas de humo amarillas. Bueno, fijaros la cantidad de unidades que tenéis. Bueno, estos son cosas nuevas que van a venir en el segundo volumen. Por ejemplo, luego tenéis la misión de Wei en Vietnam, que introduce el entorno urbano. Aquí os explica el mapa, introduce, pues bueno, introduce el combate que tuvo lugar allí, pues vais a encontraros con edificios de diversas alturas. Se introduce nuevos conceptos de combate urbano, cosas que no ocurren en Vietnam, en Corea ni en Normandía, en los módulos que os acabo de enseñar. Aquí se introducen nuevas mecánicas. De hecho, a ver dónde lo pone. Mm, no sé, ahora no recuerdo exactamente. Mirad, aquí lo pone. Introduce, por ejemplo, operaciones anfibias, guerra urbana, lanzallamas, demoliciones, todo esto es nuevo. Escuadras, secciones de pelotones más grandes, fanatismo japonés y ataques oleadas chinas. O sea, vamos, os vais a encontrar oleadas de ataques. Opciones de expandidas de experiencia, para arrastrar experiencia de una misión a otra, me imagino que será. Manejo de prisioneros, por cierto, esto no lo he comentado, pero podéis capturar prisioneros. No solo aquí, en este volumen 2, sino en los módulos que os acabo de enseñar, podéis capturar prisioneros y llevarlos a retaguardia. No solo es capturarlo y, mira, he capturado prisioneros y como en el Combat Mission, de pronto desaparecen, aparece una bandera blanca y de pronto desaparecen. No, no, aquí los vais a tener que llevar a retaguardia. Se va a simplificar el uso de la pirotecnia. Bueno, me imagino que mejorarán un poco las reglas vinculadas a esto. Y bueno, aquí podéis ver, pues eso, el mazo de acción, el tipo de cartas, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí hay el grado que mide cómo es de bueno el juego para jugar en solitario y evidentemente está en el nivel más alto. La complejidad la ponen en medio. El problema es que como el manual es tan difícil, medio alto, casi alto. El problema es que el manual está tan mal escrito, no este en concreto, porque todavía este no ha salido, sino el original está no mal escrito, hay defectos, hay errores, hay cosas que no están bien explicadas, dudas que te genera el juego que no son resueltas en el manual, hace que realmente la dificultad sea mucho más alta. Así que con mi gameplay, con la ayuda de César, con la ayuda de Lopedo, con la ayuda de muchas opciones, de muchas herramientas que tenemos para descargar en Internet, pues yo espero poder solucionar esas dudas. Esperemos que podamos conseguir todos jugar a este juego y disfrutarlo. Ya finalmente decir que Ben Hull es el desarrollador de este juego. No confundir con Ben Hur, el auriga, tiene un nombre muy parecido. Bueno, Ben Hull es un militar americano que ha participado en la tormenta del desierto, en varias operaciones. Es un oficial
de reconocimiento del cuerpo de marines. Ha estado en una unidad mecanizada, por lo tanto es un hombre que conoce muy bien, durante muchos años ha estado siendo como oficial, creo que todavía está en activo. Y bueno, parece ser que es un hombre que conoce muy bien, evidentemente, todos los intríngulis de ser un jefe, de un HQ. Así que este juego ha querido recrear precisamente todos los problemas que el alto mando, un mando de compañía, tiene que gestionar durante una acción de combate, ya sea en Vietnam, en Corea, en Normandía, donde sea, en Pacífico. Entonces vais a sentir realmente, os vais a dar cuenta realmente de lo difícil y lo complicado que es ser HQ, y vais a tener una experiencia un poco diferente al Combat Mission. El Combat Mission sí, tú tienes la sensación de que eres un HQ, pero bueno, tienes un control absoluto sobre cualquier unidad prácticamente, ¿no? Aquí no. Aquí tú a lo mejor eres el HQ y no puedes dar una orden a una unidad a unas sabiendas de que están en una posición muy arriesgada. Entonces vas a tener que tomar una decisión de o dejarlos a su suerte, o enviarles algún tipo de ayuda, o utilizar equipo pirotécnico, o intentar enlazar con radio. Vas a tener que arriesgar a lo mejor a algunos hombres para que puedan transmitir la información. Es decir, toda una serie de situaciones que no vais a poder encontrar en ningún otro tipo de juegos. Así que nada, espero haberos convencido, o al menos que tengáis en cuenta. Fields of Fire es un juego muy especial, muy espectacular, que rivaliza con el Combat Mission en cuanto a profundidad y capacidad de ser uno de los mejores juegos tácticos que os vais a poder encontrar tanto para tablero como para PC. Y bueno, espero colgar un gameplay. No lo voy a colgar ni mañana ni mañana pasado. Va a tardar un poco en colgarse, es decir, a lo mejor tarda unas cuantas semanas, porque es un juego difícil. Vienen Navidades, también tengo muchas cosas en mente, tengo muchos otros gameplays que subir. Pero lo voy a hacer porque he invertido muchas horas en el manual, porque es un juego que se lo merece y tengo muchas cosas en la cabeza, así que tarde o temprano os espero subiros el Fields of Fire, de momento que lo sepáis. Y nada, nos vemos por aquí pronto en otro gameplay, en otro vídeo. Hasta entonces, muchas gracias.